nos desarma y nos tira al suelo. Y quedamos ahí, ¿verdad? Dios mío, es tan fuerte la luz que dices, Dios mío, pero entonces me engañaron. Así no, hemos sido engañados todos. Pero yo recuerdo a mis padres, mi papá era tan religioso, mi padre, y tan sincero, que se ponía aquí, era franciscano mi padre. Bueno, era ingeniero, ¿verdad? Pero en su religión se ponía el cordón en San Francisco diario con espinas y con cosas así para mortificar su carne y que Dios lo viera. Mira, Señor, cómo me está doliendo. Y Dios le perdonara, ¿verdad?, todas las sinvergüenzadas que hizo. Pero él era ignorante. Yo no recuerdo jamás haber tenido una Biblia, ni que la hayamos leído en la casa. Y yo no lo juzgo, a lo mejor Dios el día del juicio, ¿verdad?, que vamos a jurar por la conciencia, sabrá cómo juzgarlos a todos. Pero hay mucha gente que por su ignorancia hace esas cosas. Y es traumático, repito, enfrentarnos con la luz y con la verdad. Porque hemos sido enseñados, hemos sido adoctrinados, hemos sido instruidos a que no existen las verdades absolutas. En que todo es relativo. Y cuando sabemos que hay algo que determina el punto de referencia de todo el universo y que es la cruz, el centro y el punto de referencia, no podemos creerlo ni lo podemos soportar. En Hechos 17, el apóstol Pablo se enfrenta ni más ni menos con un grupo de filósofos griegos. Y ustedes saben que los más grandes pensadores, las personas más reflexivas que han existido, fueron precisamente los que pertenecieron al siglo de oro de la filosofía, 150 o 250 años antes de Jesucristo, los filósofos griegos. Y todavía esta cultura griega fue tan poderosa y tan influenciable que penetró en el mundo romano y se le conoció como la cultura helénica. Y esta cultura griega afectó, ellos les pusieron los nombres lunes, martes, sábado, jueves, viernes y domingo a la día de la semana. Ellos le pusieron enero, febrero, marzo, abril a los años. La cultura griega cambió radicalmente, influyó de tal manera a los romanos, que los romanos absorbieron la cultura helénica. Y aún en el mundo romano predominaban los filósofos, como en este caso, ¿verdad? Los filósofos que se llamaban los epicúreos y los estoicos en tiempos de Pablo. Estamos hablando ya 60 años después de la muerte de Cristo. Entonces Pablo lo invitan a Grecia, la cuna de la filosofía griega, donde había un areópago, era una como montañita, y los filósofos griegos se paraban ahí, y se juntaba mucha gente y comenzaban a decir, bueno, yo pienso que si luego existo, si existo, luego vivo. Si vivo, tiene que haber una causa que no esté dentro de mí, tiene que ser una causa que trascienda mi personalidad y mi vida. Esta causa, lógicamente, si no soy yo, tiene que ir más para allá y tiene que ser un Dios. Conclusión, siguiendo una línea lógica elemental, Dios existe. Los mismos filósofos griegos, Platón, Cicerón, todos ellos creían en Dios, siguiendo una línea de lógica elemental. Pero pasaron 2000 años y llegamos a 1960, 1970, cuando después del golpe de Estado de Allende, allá en Chile, todos los comunistas vienen y se los traen aquí un expresidente de México y los infiltran en la Facultad de Economía en la UNAM. Y al llegar todos estos maestros comunistas de Chile y ser infiltrados en la Facultad de la Economía de la UNAM, en los 60, 70, yo recuerdo que fui a dar conferencias a la UNAM, a esta facultad, el 99% de los estudiantes y los maestros eran ateos. Y era lo más in y pop ser ateo. Lo más intelectual era la zona rosa, me acuerdo, llena acá todos los cafecitos de la zona rosa de cuates con barbas, se sentaban así, con su puro, con su de esa, a hablar y a filosofar y only need is love, los Beatles por todos lados y sí, peace and love, el sexo, las barbas, mi hermano Alejandro traía el pelo hasta por acá, anda peace and love para todos lados. En drogas, bencedrinas, nembutales, diablitos, canarios, periquillos, bueno, ¿verdad? Se metían de todo. No había un solo lugar donde alguien no fumara mota, todo mundo fumaba marihuana, todos, en todas las fiestas, desde el Pedregal, las Lomas hasta Polanco y la Colonia del Valle, la Condesa y Tepito. En todo mundo era la droga, era el tiempo del intelectualismo, del pensar, no la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Y durante toda esa época, ¿qué filósofos surgieron? Solo uno en Europa llamado Jean-Paul Sartre. Y se le llamó precisamente el filósofo existencialista,
porque él comenzó a postular el existencialismo. Y después, ¿quién salió? Carlos Sagan, que se acaba de morir, un astrónomo famosísimo, el que hizo la película Contacto, o en la que se basó la película de Contacto, su libro. Y Carlos Sagan comenzó a decir, el universo no es nada más que lo que está ahí. Para contestarle, bueno, si tú crees que el universo está ahí nada más porque está ahí, pues también Dios está ahí porque está ahí Dios. Y nos damos cuenta que estos filósofos que comenzaron a ser los líderes, Sartre, Ingersoll, Carlos Sagan, de la nueva generación, que ahorita ya quizá no existe, porque cada vez están descubriéndose más y más la ciencia, evidencia de la existencia de Dios, no se puede comparar ninguno de ellos, que son ateos, con los filósofos griegos. Entonces la pregunta es, señores, ustedes que estudian filosofía, ¿ha evolucionado la filosofía? La respuesta es nada. No ha habido un Platón, un Sócrates, un Cicerón, un Demóstenes en más de 20 siglos. Ha evolucionado la pintura, ve a Florencia, Italia, y ve a David de Da Vinci, de Miguel Ángel, y ve las estatuas. ¿Cuáles son los escultores ahora? Ahora ve los retratos de Picasso, los hizo con medio taco de mota. Un hijo mío pinta en la escuela dominical mejor que Picasso, pero es Picasso. $1 millón, los garabatos. Pero no son los garabatos, es que es surrealista. Y es un arte de un hombre llamado Picasso. Es increíble cómo hemos podido llegar a valorar las cosas. Pues Pablo se encuentra en Grecia con esta cuna de filósofos. Y dice el versículo 22, Hechos 17. Pablo, puesto en pie, en medio del areópago, dijo, miren ustedes, fíjense cómo se dirige Pablo a estos griegos. Varones atenienses, en todo observo que son muy ¿qué cosa? ¿Cómo se dirige a ellos? ¿Cómo los califica? Como religiosos. Un momentito. ¿Qué acaso los religiosos no son nada más los que adoran a un Dios? Porque ahora si vamos a la Biblia con una escuela, no, aquí no se permite la religión. Si hablamos de Jesucristo en la escuela, no, es que aquí no se permite la religión. Si queremos hacer un programa donde se menciona a Jesús en la televisión, no, porque es religioso. Entonces la gente ni siquiera entiende el concepto de la religión. Pero te apuesto a que si vas a un programa o tienes un programa del ateísmo o del marxismo en la televisión o enseñas en la escuela del Che Guevara, te lo van a aceptar. O si dices que viene el Dalai Lama, no importa quién sea, lo salen a recibir. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no son religión. Sin embargo, el comunismo, la dianética y todo el budismo, que son ateos, son religiones. Dile a tu maestro, ¿sabía usted que el budismo es una religión atea? Parece una contradicción, ¿verdad? Sin embargo, Buda nunca ni jamás creyó ni enseñó que había un Dios. Él enseñó una autosuperación y tratar de matar los valores que no conocía, que era la naturaleza caída, para poder superarse como hombre y explicar el sufrimiento. Entonces, estos griegos, Pablo les llama religiosos, y lo más interesante para profundizar es que la palabra religioso aquí en el griego es daimon-phobos, que significa miedo a los demonios. Todo esto tuve que ponerlo como un fundamento para que pudiéramos entender nuestro pasaje, que tal vez no terminemos ahora, de Corintios 10, de por qué muchos, sin que sepan, están participando con los demonios. Difícil de entender. En todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar. Los griegos no conocían a Dios, tenían miles, millones de dioses los griegos. Adoraban a Neptuno, a Plutón, a Zeus, ¿verdad? A Apolo, a los titanes, etcétera, etcétera. Y no sabían, pero eso sí, como no sabían nada más que los dioses tienen el contacto con los seres humanos, levantaron un altar y le pusieron los griegos al Dios no conocido. O sea, ninguno podía decir, ni Platón, ni Sócrates, ni Zenón, que era en ese tiempo